analogía inicial, pero después, obviamente, el toro, incluso el toro, que es un animal, pudieron controlarlo y hasta matarlo. Este, que es un hombrecito, no pudieron ni controlar, porque incluso no hace. Vean que responde, está en desventaja y sigue respondiendo. Podría haberse callado la boca, ¿no? Discretamente. Y muere después, por su propia voluntad. ¿Está bien? Pero volviendo a esto que ella marcaba, hasta aquí, esto de los esclavos, ¿no? Lo propuso el restaurador, lo dispusisteis vosotros, esclavos, para lisonjear, esto es interesante, el orgullo de vuestro Señor. Vean el vocabulario que está usando, es un vocabulario de un país democrático. Lisonjear el orgullo y tributarle vasallaje infame. Esto estamos hablando de un periodo, ¿no? Monárquico prácticamente. Sois vosotros. Claro, aquí también hay algo interesante. Cuando le dice, lo dispusisteis vosotros. Es decir, ¿fue Rosa quien realmente dispuso estas cosas? Este texto es complejo. A veces en estos estados totalitarios, populistas, el pueblo participa un poco también en la instauración de cierta represión. Hay cierta iniciativa popular. No toda la culpa la tiene Rosas. It takes two to tango. Entonces falta dos, Rosas y el pueblo, para que lo que Rosas quiere, aquí es como que ustedes han, Rosas habrá determinado, pero ustedes han hecho extras, ¿no? Actividades extras para lisonjear. Recuerda que hay que demostrarle al poder que uno está ciegamente adherido a ellos. Para eso estos extremos que están haciendo. O sea, obviamente Rosas no determinó que ellos mataran a ese militario, ya ellos están añadiendo, ¿no?, elementos de salvajismo a un sistema que permite el salvajismo. ¿Me explico? Porque ahí está el problema. Si hubiera un Estado de Derecho, estos hombres no harían eso, porque tendría la policía y irían presos, ¿no? Pero obviamente el Estado salvaje les permite que ellos tengan iniciativas más salvajes todavía, como esta. Y eso también en los países totalitarios se ve, ¿no? Por eso a veces, yo no sabía nada, a veces el gobernante dice, yo no estaba al tanto de ese problema. Vamos a creerle, obviamente, entonces que ya el pueblo está participando con sus iniciativas. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí, Elia? Las alegorías, ¿no?, de las que hablaba María, el lobo, el tigre, y esa imagen del tigre que después se va a repetir en Facundo también, me parece, ¿no? Ese tigre que empieza con la descripción de Matasiete, me parece, sí, de Matasiete, cuando empiezan a escribir a Matasiete en la página 302, sí, ¿no? Que entre el unitario y después describen a Matasiete, y cuando lo describen aparece una frase que dice, es un buey devorado por el tigre, ¿no? Y es toda una alegoría, una representación. Por eso te decía que esa alegoría de Rosas, la Echeverría la va construyendo de una manera muy, muy creativa a través de Matasiete mismo y de las figuras estas de los animales, ¿no? Sí. Del buitre, del tigre, la pantera, el lobo, ¿no? Entonces son animales degradados. Degradados, sí. Cierto, es una especie en un plano ético serían negativos, digamos. Sí. Mientras que el toro estaría en el plano positivo, ¿no? En ese plano moral. Hay animales que pertenecen a lo inmoral, digamos, el lobo, la pantera, el tigre, todas las aves de rapiña, ¿recuerdan? Hasta los cuervos. Sí. Porque hay un minuto que el unitario no solamente es Cristo, es también Prometeo, ¿recuerdan? Sí. Cuando dice, no, yo no quiero que los cuervos me coman un poco de Prometeo, el que trae la luz de la razón, recuerden todas estas ideas, ¿no? El fuego, la luz de la razón, en estos mundos oscuros, ¿no? Irracional, salvaje, la luz de la razón de la civilización la traigo yo, no quiero morir como Prometeo, los cuervos. Son animales negativos, y luego todos los símiles de las mujeres con los animales, ¿no? Los perros, los mastines. Pero obviamente hay un animal positivo que es el toro. Y luego a la muchedumbre del matadero pues hace un símil, una metáfora con los perros, que dice que son los dogos del matadero. Sí.
y los más tienen más pelean con ellos, están en el mismo nivel, y ahí está un poco el elemento grotesco, al mismo nivel de animales, no solamente por los símiles, también por las acciones. O sea, los símiles apuntan claramente como los dos, pero también las acciones están al mismo nivel que los animales, es un poco grotesco esta representación bestial del pueblo, hay una bestialización del pueblo, ¿está bien? Y claro, ¿algo más, Elia? No. Porque hay otro animal curioso que yo no tengo la respuesta más. A ver. La serpiente. Ah, la serpiente. Un animal curioso. No sé realmente. Cuando tienen preso al unitario, su movimiento es como el de una serpiente. Su espina dorsal es de un movimiento parecido al de la serpiente. ¿No sería ahí como el discurso rosista? Porque, o sea, que esté refiriéndose... Yo vi en las investigaciones que estoy haciendo de lo de Rosas, hay un cuadro que era el estandarte que usaba Rosas en sus como tipo campañas políticas, sí, donde está él con un estridente matando serpientes. Ya, entonces es la serpiente, claro. Ya. Es un San Jorge. Sí. Ya. Ok. Entonces puede ser eso también. Yeah. Está usando el emblema que usaba Rosas de... mira, ¿cierto? ¿Viste ese emblema? Sí. Okay. San Jorge, ¿no? El que mata a la serpiente, pues, de Portugal, ¿no? Sí. Ya. Entonces, en cierta forma es la serpiente que mata la... Claro que en este caso le da una flexibilidad, ¿no? En este caso. Sí, porque los unitarios son más liberales y los consideraban pecadores porque siempre estaban en contra de la iglesia, y luego también está esa analogía que se hace de la serpiente con el pecado. Y también entonces Rosa sigue usando iconografía religiosa para respaldar su poder también. ¿Sí? Bien, en este caso San Jorge, lo que fue. Interesante. ¿Está bien? No sabía que era San Jorge. Es San Jorge, ¿no? Sí, San Jorge. Sí, está bien. San Jorge. Está bien, tiene sentido. Yo sabía que la serpiente algo era. Yo sabía lo que era, pero algo era. ¿Está bien? Algo era. Pero no era la serpiente de la Biblia, no era. Yo sabía que era otra cosa, no sabía que... ¿Está bien? Entonces, que estaría positiva. Sí, él es como esa serpiente que quiere matar a Jesús. Está bien. Está bien. Ok. Está bien, entonces como ya el discurso del unitario ya entra explícitamente los discursos de Echevarría sobre la libertad, ¿no? La esclavitud que crean estos gobiernos rosistas, ¿no? Estos gobiernos tiránicos. Realmente yo no siento tanto una crítica al federalismo como a los gobiernos tiránicos. ¿Me explico? En la conexión entre federalismo y Rosas la hace uno porque sabe que Rosas era federal, ¿no? ¿Me explico? Y aquí cuando habla de la federación, no sé qué. Pero realmente la crítica fuerte es contra la tiranía, ¿no? La tiranía demagógica, populista. Si usó la ideología rosista, que digas de federación, eso es como un añadido que está aquí, pero realmente es una crítica a los gobiernos tiránicos. Y como un gobierno tiránico va a retroceder en la historia del desarrollo político latinoamericano al periodo de la colonia. ¿Está claro? Tiranía se piensa siempre en España o en el periodo. Entonces eso es interesante, porque por otro lado no se ve alguna referencia ideológica a federalismo versus unitarismo. Ese discurso ideológico no está ahí como si iba a estar después en Sarmiento. Todo el tiempo. ¿Por qué hay que ser unitario? ¿No? Porque la ciudad es la que tiene la civilización. Aquí no, porque es que el matadero está en la periferia, pero está en la ciudad. El matadero está en la ciudad, en la periferia. Es de ahí donde la civilización se roza con la barbarie. Pero no hay un trabajo aquí de Buenos Aires, aquí no vemos nada sobre eso. Es una crítica a la tiranía personalista, por supuesto, culto de la personalidad, represión, fanatismo religioso, eso es lo que hay. Y el golpe del desarrollo político latinoamericano. Eso sí está claro. A los periodos de la colonia. O peor, porque ahora supuestamente somos limpios. De cortar la lengua, no sé qué, sigue hablando del unitario, no sé qué, está rugiendo de rabia, como el toro, rugiendo, ¿ves?
hagan ese análisis, porque es muy obvia las conexiones entre el toro y finalmente cómo atan al unitario. Quedó atado en cruz. Todos los elementos que van llevándonos hacia la analogía con Cristo son obvios, ¿no? Incluso son presentados en un símil. Y desnudando también. También, sí. Eso es una humillación, ¿no? Sí, cuando lo llevan, que todo el mundo está criticando, Sí. vean la voz del pueblo. Es como cuando llevan a Jesús, que los judíos, aquellos judíos que lo denunciaron, ¿no? Lo están insultando. Vean que y entonces no lo llevan hasta el juez, ¿no? Pero en el camino, ¿no? Cuando lo cogen preso, en el jardín, ¿no? Entonces, en el jardín, ¿no? Cuando lo haga, parece que lo van a llevar al romano, ¿no? César. Ese camino que lo insultan cuando llegan, eso está aquí, la voz. Es un cajería, pues sus insultos como los judíos, ¿no? De cierta forma hay ciertas escrituras de un momento bíblico. Y por supuesto su sangre es la sangre que va a redimir, ¿no? Como la sangre de Cristo redime, pues la posibilidad de que la sangre, el exceso de sangre de este unitario, que hay un río de sangre, no vieron la palabra al final, puede hacer la posible redención, ¿no? Del pueblo argentino en la ideología unitaria. ¿Okay? ¿Verdad? Pero ya eso es llevar esto a un nivel un poco más simbólico, un poco más elaborado. Pero no está dicho aquí. Ya buscando a través de las analogías con Cristo, el énfasis en la sangre, ¿no? Que hay al final, ¿no? Si ustedes quieren ver ese discurso, el que él le señaló, entre él hablando, ustedes son esclavos, una posibilidad de crear una conciencia en el proletariado Ahí se los dejo, está bien, podría. Pero obviamente el proletariado no trago el discurso, no lo yo. Pero porque se habla de que aquí al final no hay mucha esperanza en una transformación, que este autor no da una solución al problema, sino que lo presenta tal cual, pero no da una solución. Pero podría verse quizás a través de este sacrificio, ¿no? Así como Cristo, de este sacrificio unitario, la posibilidad de una posible redención argentina, ¿verdad? Mediante la sangre. Bien. Como dice, hay momentos históricos que necesitan héroes, ¿no? Entonces quizás este es un momento histórico que necesita un héroe. Bien, pero si volvemos a Bello, ¿no? Vean los conflictos que hay en América Latina, peleando unos contra otros, ¿no? Por razones probablemente de egoísmo, de avaricia, ¿no? De prerrogativas sociales y no por realmente conceptos puros ideológicos. Porque aquí no vemos ideología, no vemos nada. Rosa es un poder unipersonal, eso es lo que vemos en el texto. No es que su concepto de la libertad, no, ahí no vemos nada de eso. Bien, tu capacidad de fanatizar, etc. ¿Qué más, Manuel? No, a mí, leyéndolo después de tanto tiempo, me fascinó la visualidad del matadero, ¿no? Que me recuerda como las pinturas negras de Goya, que tiene mucho que ver también. De grotesco también. Que es absolutamente grotesco. Sí. Saturno robando los hijos, cualquier cosa de esa que ves en las pinturas negras de él. Porque es así, es negro, es barro, sangre, personas moviéndose en ese barrizal. Es decir, hay una cuando lo describe, cuando lo ve así como un plano general, a mí la perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación, es como cosas que se mueven en ese lodazal. 49 reses estaban tendidas sobre los cueros, bueno, y así, y en torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y raza distinta. Es un amasijo goyesco. A mí esa, de verdad, esa imagen, digo, nada, es que lo vi en un plano general de... Bueno, ¿qué es lo que dice Einstein, no? La literatura del 19 es la que crea los planos. Crea los planos, después ya van al primer... Después se va reduciendo. Pero abre con un plano general maravilloso. Sí, y después va... Eso Incluso en el momento de pausa, después la violencia, el juego entre vamos a hacer el croquis, y después entra una violencia, después otra violencia, o sea, es un juego entre cómo manejo. Claro, hay una dramaturgia Sí. concentrada, a nivel de intensidad también. Sí.
suspenso, dramatúrgica. Creo suspenso, relajo. Ya.